es para nosotros muy grato, para Fundación Casa Taller en sus 21 años, pues crear estos espacios de conversación y de encuentro y de compartir todas aquellas personas que han sido parte de la fundación de alguna manera. Así que sin más, voy a darle la palabra a la directora Gloria Bejarano para que les dé la cordial bienvenida, no sin antes presentar pues a nuestras conferencistas de hoy. Hoy nos acompaña Paola Martínez, que es especialista en educación bilingüe, intercultural, promotora de lectura y escritura, escritora y artista infantil. Gloria va a ser la apertura de este encuentro y también para ya cerrar, entonces nos va a compartir nuestra compañera Natalia Parra Lida, de cariño Lida, para todos los que la conocen. Lida cuenta con una amplia experiencia y experticia en la implementación de la metodología TIEC. Desde su adolescencia se encontró con el trabajo comunitario en procesos de diferentes índoles con niños y niñas de primera infancia y adolescencia. Su formación académica en ciencias humanas con estudios de antropología social aplicados al campo educativo y comunitario consolidan 25 años de experiencia y conocimiento en el seguimiento de políticas sociales, poblacionales, sectoriales, y el abordaje integral en condiciones de vulnerabilidad, desplazamiento, conflicto armado, desastres, migración, desmovilización y reincorporación. Lida Natalia ha afianzado desde su trayectoria profesional las metodologías TIEC y alimenta su apuesta pedagógica a través de la literatura infantil, enriquecida por el trabajo de cuerpo y desde un enfoque de la participación y los derechos en el escenario de la vida cotidiana. Actualmente hace parte del equipo de Casa Taller en Panamá y es asesora de proyectos de intervención con enfoque de género en comunidades rurales en el sur de Colombia. Queremos agradecerle a ellas dos por estar acompañándonos esta noche y sin más, pues voy a pasarle la palabra a Gloria. Adelante, Gloria. Gracias, Virginia. Bueno, siempre se empieza por algo, así que un saludo al grupo que está aquí con nosotros. Gabriela, Karen, el Colegio Jacarandá, no sé quién está del Colegio Jacarandá, Catalina, Poli, Lida. Vivian, bueno, Mona. Monita, bueno, aquí estamos, siempre se empieza por algo. Me parece muy bien. Lanzarnos a estos encuentros, pues pensando en este tiempo que hemos estado construyendo aquí en Panamá, pues nos ha llenado de alegría, porque de verdad que hemos buscado diferentes maneras de encontrarnos. ¿No? Y, y poder escuchar distintas voces de todos ustedes también va a ser de verdad muy, pero muy enriquecedor. Este espacio yo voy a abrirlo tranquilamente, pero no es mi espacio, es el espacio de ustedes, porque lo que queremos escuchar es cuéntame tu cuento, cómo fue, cómo has pasado, cómo has construido, qué has descubierto, qué, qué ha significado todo este recorrido por la educación y con esta mirada de la participación creativa. Hoy cuando estaba pensando en este encuentro, recuerdo en la pandemia cuando hicimos, ¿no? Que nos juntamos porque, claro, la pandemia nos aisló, pero nos creó la necesidad de conectarnos. Y de verdad que tuvimos unos encuentros, no sé si era a la sombra de la angustia de la pandemia o recurriendo a nuestros mejores sentimientos, emociones y formas de comunicarnos. Y ahora estamos de nuevo convocándonos. Y también estaba pensando en este pequeño libro que yo encontré en un aeropuerto y que luego lo perdí y que luego lo encontré nuevamente en una calle que aquí venden libros usados en Sal si puedes, porque lo usan en las escuelas. Es un librito de Daniel Pennac, pero que para mí ha sido así, nada más la idea esta del encuentro de dos seres tan diferentes como un niño y un lobo, pero un lobo que solamente puede ver por un ojo y que entran en esta angustia de no poder comunicarse, de no poder, y el lobo está desesperado por ese niño que lo mira fijamente, y el niño no deja de observar al lobo, pero cuando él se da cuenta que el lobo solamente tiene un ojo, se
el lobo se le planta al frente, él cierra un ojo, el niño cierra un ojo, y entonces en ese momento se conectan, cuando están en igualdad de condiciones, ¿no? Y en ese momento el niño puede entrar por el ojo del lobo y conocer su historia, y el lobo puede entrar por el ojo del niño y conocer su historia. Esa figura me parece fascinante porque siempre me ha preocupado que nosotros no podamos comunicarnos en la horizontalidad, sino que alguien que tiene más recursos o no, que tiene, o sea, no logra cómo. Entonces, esto de encontrar un canal de comunicación es como un reto y más allá de toda la tecnología que tenemos, poder encontrar este canal. Así que yo doy la bienvenida en este momento las personas, las talleristas que están acá, pero quiero nombrar especialmente a Catalina, que hace tanto tiempo que no nos encontrábamos. Catalina está en Colombia, está en Bogotá con Lida, y que es nueva en el grupo, realmente aquí. Y seguramente van a llegar otras compañeras y compañeros que nos han acompañado por largos años y esperamos que a medida que vayan pasando, tenemos siete, ¿no, Virginia? 7 programados, u 8. 8 rondas y un encuentro presencial. 8 rondas y un encuentro. Si en esas rondas vamos compartiendo. Como grabamos, también podemos, porque eso nos han pedido algunas personas que no han podido estar hoy, si pueden grabar, bueno, perfecto. El tiempo, yo voy a hacerlo, o sea, lo más corto posible, yo no estoy haciendo solo una introducción. ¿Por qué? Porque una vez que conocemos el cuento, y el reto es ese, el reto es contar el cuento en 20 minutos, y seguramente no todo cabe allí, pero de lo que se cuenta, después vamos agarrando cuerditas porque nosotros esperamos que esta sea una larga conversación entre nosotros y que podamos lograr eh, encontrarnos en pequeñas comunidades de conocimiento sobre lo que ha sido la práctica, las vivencias y el construir de cada uno. Entonces, lograr tener ese tiempo de diálogo pienso que va a ser muy importante. Eh, y, y, bueno, yo solamente les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo que haya esta respuesta al llamado de la tribu otra vez, un poco como me decía hoy Oscar, como la pincola llamando a su tribu y a sus creadores salvajes, aventureros, como yo les digo. Entonces, sin más, le doy la palabra a Poli, que ella inicia este conversatorio, creo que siendo la más joven de las talleristas. Nosotros para el día de hoy habíamos invitado también a María Victoria Estrada, que es una maestra tallerista veterana como yo. Las dos somos veteranas. Y entonces habíamos pensado que la más joven y una maestra veterana para cruzar, pero bueno, desafortunadamente María Victoria ha tenido algunos quebrantos de salud y esperamos que más adelante la podamos tener. Pero Lida, que no es tan mayor, pero también es veterana, porque desde muy niña empezó, así que entre Lida y Poli vamos a escuchar estas historias hoy y las vamos a conversar. Me parece que es muy importante que abramos este diálogo. Así que bienvenida, Poli, tienes la palabra. Hola. Bueno, me emociono mucho que me incluyan en esta conversación. Me emociona mucho, me emociona mucho. Bueno, mi cuento. Mi cuento comienza formalmente en el 2015, 2016, cuando yo quería crearme mi propia carrera universitaria, en una carrera donde hubiera psicología y donde hubiera trabajo en las comunidades indígenas, donde hubiera arte, donde hubiera cuentos. Y en mi búsqueda, pues comencé a estudiar y a habitar algunos espacios diversos en donde conocí a María Vizcaya, quien es escritora venezolana
y que trabajaba en ese momento en el Colegio Jacarandá. María por mucho tiempo me decía que yo debía trabajar en esa escuela, que esa escuela estaba hecha para mí. Y yo tenía que 19 años, 19, 20 años, no sé cuántos años tenía, pero yo siempre le decía, sí, bueno, está bien, voy a ir. Mandé muchas veces mi currículum y nunca me contestaron. Llamé muchas veces y nunca me contestaron. Nunca contestaron, nunca contestaron. Y yo vivía literalmente a 2 cuadras de la Casa Amarilla de la escuela. Hasta que un día fui, hubo cupo, entré, conversé con Mona y me asomé por la ventana y vi lo que los niños estaban haciendo. Estaban viviendo el proyecto que el cuento era sobre la esposa del pescador, era sobre el mar. Y yo recuerdo haber visto a las maestras mojándose y con unas telas azules y haciendo unas locuras. Y yo dije, wow, este es como mi lugar, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Cómo se come esto? Y en la conversación con Mona me acuerdo que yo sentí que siempre debía haber estado ahí, pero con muchas dudas y mucha inquietudes sobre qué era realmente lo que se estaba haciendo. Me acuerdo también que le expresé mi amor por las comunidades indígenas y ella entonces me habló por primera vez de lo que era Fundación Casa Taller y el trabajo en las comunidades. Y bueno, ahí viví unos años maravillosos contando cuentos y recreando muchos personajes que recuerdo sus diálogos todavía y entendí que los proyectos creativos, o sea, primero yo quería, miren la locura, yo quería ser maestra para cambiar el mundo, porque pensaba que el mundo estaba todo mal. Y después del trabajo de 10 años, ahora me estoy dando cuenta de que no es para cambiar el mundo, sino para cambiarse a uno mismo. Y puedo recordar todos esas caritas, esos abrazos, esos gestos. Y digo, es que más que para dar al otro, es para uno recibir esa transformación y ese amor con los niños y con el trabajo. Entender lo que era el trabajo del pensamiento creativo era vivir constantemente en un caos. Yo siempre le juego a Mona y le digo, es que yo voy a escribir algún día un libro que diga Carta a una maestra de Jacarandá. Y siempre le digo que es como del oscurantismo al renacimiento, ¿no? Porque uno está realmente en una caverna, uno está realmente en la oscuridad y encontrarse con tanta luz es a veces abrumador y cegador. A veces uno no sabe cuál es el camino que debe tomar, el camino correcto, pero es el camino lo interesante. Y como que también soltar y entender que no es el final del camino, sino es el mismo laberinto que uno debe cruzar lo que transforma. Entonces, estar en Jacarandá para mí fue un reto en todos los sentidos, pero también abrió mi mente y mi espíritu a muchas experiencias relacionadas con el cuento y la educación que sí quería trabajar y la educación en la que creía. Y bueno, luego pues tuve la oportunidad de conocer a Gloria y también mi amigo Cristian, que estaba muy involucrado también en la pedagogía de Jacaranda, pero desde otro lugar, no en las escuelas, sino en el trabajo de las comunidades y el trabajo hacia los adultos, porque hasta ese momento no había trabajado con adultos, sino solo con niños. Paralelamente a eso, nace Poli Cuentacuentos, que es mi propuesta creativa ante el infortunio de la vida. O sea, como que ese fue mi proyecto creativo. Y creando Poli Cuentacuentos, comencé a diseñar estrategias o juegos teatrales que a través de los cuentos disparaban otras cosas. Y comencé, bueno, a estar aparte del entretenimiento, pero más que todo de crear talleres una y otra vez. La pedagogía TIC se volvió como mi estilo de vida. O sea, todo lo que hacía, todo lo que trabajaba, en todo lo que pensaba, era en cómo podía aprender más
sobre esto y cómo lo podía aplicar en el teatro, en los cuentacuentos y en el show de títeres y en el trabajo de la educación bilingüe intercultural. Y cuando viene la hora de mi tesis, tenía una tesis de psicología, que fue mi primera carrera, tuve una tesis muy ambiciosa y al final cayó la pandemia y tuve que reducirlo a lo que sí se podía lograr. Y entonces desarrollé la investigación del pensamiento creativo y la pedagogía TIEC. Mi asesor de tesis me forzó a hacer una tesis cuantitativa y tenía que medir el pensamiento creativo de niños de primaria. Y digo forzó porque yo realmente quería solo hablar, o sea, yo quería como que dialogar, hablar, conversar, expresar, y él quería medir, cuantizar, entender, comprender. Entonces yo como que fue muy, muy, muy difícil, pero al final como que logramos eh, unificar los lenguajes y desarrollar el TIEC. ¿Qué fue lo más difícil de la tesis? Desarrollar el TIEC virtual, porque yo decía, ¿cómo voy a hacer para volver un TIEC virtual? O sea, no tenía ninguna referencia, no, tampoco habías hecho talleres 100% sola. Y bueno, fue un reto que tuve que tomar y al final me di cuenta de que o sea, que los ambientes creativos, colaborativos y participativos no son el espacio físico, sino son la complicidad, el entendimiento, la comprensión, el respeto y el juego que tú tienes y que interactúas con el otro. Y no necesariamente tienen que estar en el mismo espacio físico para lograrlo. Y bueno, eso fue, escribí la tesis donde logré recopilar mucha información de antecedentes, que Gloria me ayudó mucho a crear esa base. Por ahora, bueno, yo uso el TIEC en todo, creé el programa Aprendamos a leer con el Quijote, que utiliza elementos de la pedagogía TIEC para enseñar a leer y escribir a niños cunas que viven en Cerro Patacón. Todas mis obras de teatro buscan tener ambientes colaborativos participativos. También buscan crear siempre una interacción con el público. Y por el otro lado, tuve la experiencia desde el año pasado en ser tallerista de adultos, que fue un reto trabajar con los docentes de Meduca para trabajar sistematización creativa en cultura ambiental EIC. Y bueno, ese es mi cuento de cómo he vivido la pedagogía TIEC y los ambientes en los que he estado. Ya no sé. No Gracias, sé Poli. qué vas a contar. No, me Gracias por parece. compartir. Quisiera, antes de pasar un Delida, Virginia, comentar algunas cosas. Bienvenido, Oscar. Hola, Lorita. Por favor, eras un muchachito cuando te dejé de ver, pero aquí estás aquí, este es el grupo, esta es la tribu, aquí se encuentras parte de la tribu, bienvenido. Gracias, buenas noches a todas y a ti. Un abrazo especial, Lorita. Poli, cuando tú empezaste, dijiste una frase que me parece que es muy importante y es cuando dijiste yo quería ser maestra para cambiar el mundo. Yo pienso que todos, o sea, muchos de los que hemos entrado en eso pensamos eso, ¿no? Cómo cambiar el mundo, o sea, también a tu edad yo decía, yo quiero ser la mejor maestra para cambiar el mundo y quería que, o sea, desde siempre. Pero tú dices, me di cuenta que lo he decidido para cambiarme a mí mismo. Eh, hay un cuento que cuenta Nicolás Buenaventura, el de Jacob, ¿no? Que es muy bonito y no lo voy a contar ahora, pero te lo recomiendo. Es muy cortito, pero realmente tiene ese mismo sentido y, no, y te dejo ahí la inquietud para que lo busques. Eh, y, y creo que me parece que también hablaste de cosas muy importantes, vivir en el caos y el no entender como toda esta red, todas estas cosas hasta como tú dices, salir como del laberinto y ver esta luz, me parece que es un concepto muy interesante. Y, y también otro que dice
la pedagogía TIEC es un estilo de vida, ¿no? Y tal vez alguna vez una maestra me dijo, mire Gloria, esto que era una de las mejores maestras que teníamos nosotros en el ringlete de Casa Taller, Semilla Jacarandá. Y ella me dijo, bueno, esto es muy bueno, pero lo que yo me doy cuenta es que esto no es una metodología, una pedagogía, esto es un estilo de vida y no es el que yo quiero. Y no es el que yo quiero porque No es el que yo quiero. no es el que yo quiero porque lo que yo quiero es ganar dinero y punto. Y me pareció muy, yo le dije, te agradezco muchísimo esa apreciación, muy honesta, y porque el que se mete en este cuento termina como terminamos nosotros. Bueno, solamente quería hacer ese comentario para que no se me pasaran y porque me parece importante que muchos de nosotros vamos a encontrarnos en nuestros inicios con los mismos, o sea, yo te puedo decir que muchas cosas que tú has comentado las tenía yo en los años, a mediados de los 70 y finales de los 70, cuando tú no eras mi proyecto de vida, y, pero era el inicio, y entonces muchas cosas con eso nos encontramos en común. Bien, entonces ya, creo que estamos con el tiempo bien, Virginia. No le quiero quitar tiempo a Lida, ya. Sí, estamos bien. Le podemos pasar la palabra a Lida, gracias. Aquí estoy. ¿Escuchan? ¿Aquí ya se escucha bien? Perfecto, perfecto, Lida, adelante. Ok, voy a poner acá mi cronómetro porque dijimos para estar súper juiciosa con el tiempo y no emocionarme tanto. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Eh, Aplaudo mucho que estoy viendo acá a mucha gente conocida. Quisiera empezar un poco diciendo que al parecer hay personas que están escuchando que conocen y hacen parte de la pedagogía TIEC y otros que la han vivido como a través de la cercanía con quienes hemos estado aquí. Bueno, yo quiero comenzar diciéndoles que cuando me invitaron a este espacio me sentí muy afortunada de poder contar un cuento, mi cuento. Con quienes hemos trabajado saben que suelo hablar en plural porque estoy segura que las ideas, proyectos y resultados se construyen colectivamente. Las ideas que se hacen personales siempre están habitadas de los saberes adquiridos de alguien que te aportó, te preguntó, se le ocurrió una gran idea que apropiaste. Por eso quiero empezar reconociendo a quienes han pasado por mi historia pedagógica, porque hay muchos y muchas de ellos que están aquí escuchando. Ha sido muy bonito que estén aquí. Y quisiera reconocer públicamente que tenemos la fortuna de contar con quien fue la creadora de la pedagogía TIEC. Y yo hoy cuando hacía la invitación, justamente Gloria siempre me decía, esto no es una oda a, pero yo sí creo que es muy importante saber que hay algunas personas que están aquí escuchando, que me han preguntado por la vida sobre mi metodología, que tal vez han compartido espacios conmigo frente a lo pedagógico, pero quienes están aquí quiero también decirles que acá está Gloria Bejarano, que es quien es la creadora de la pedagogía TIEC, ¿cierto? Todo lo que hemos construido de los talleres integrales de expresión creadora, y Gloria les decía, está hablando de los años 70, cuando empieza su experiencia. Este no es el lugar, pero seguro como vamos a tener muchos conversatorios, van a estar invitados a que la escuchen para que cuente su historia, el origen de esto, que hoy quienes estamos o habitamos en esta pedagogía estamos contando y compartiendo. Bueno, lo pongo en el escenario porque sé que en este momento las nuevas generaciones se están preguntando y posibilitando lo de esto de la decolonización del pensamiento, la construcción de nuevas teorías, propuestas propias de nuestra cultura y nuestros territorios. Entonces, hoy quiero compartir mi experiencia desde la pedagogía TIEC, permitiéndome hoy hablar en primera persona y compartiendo en una línea de tiempo los aportes del TIEC y mis propios aportes a esta experiencia. Eh, Creo que escribí porque yo sé que hablamos mucho, entonces empiezo a emocionarme con las anécdotas. Pero esta presentación que les traigo está asociada como en tres momentos. Uno, desde mi vivencia en la pedagogía TIEC, cuando comencé desde la infancia. Dos, desde mi entrada a lo que implicó mi escenario en lo que estudié, antropología. Y tres, en el escenario que he tenido como profesional y como tallerista TIEC a través de estos 25 años de experiencia.
Voy a compartirles entonces mi pantalla. Es posible que les comparta un video sin el sonido, porque solamente quisiera como poder, poder un poco poner aquí, ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Ok, Sí, de sí. acuerdo. Bueno, y como me invitaron justamente a hablar de Cuéntanos tu cuento, hay algo que es muy importante y que se ha trabajado en esta pedagogía, es que siempre está así como atravesando la literatura. Y por eso también elegí iniciar eh, con un fragmento de una historia que es una de mis preferidas. Entonces aquí está Cuéntanos tu cuento, una de las decenas de historias, porque creo que la mía es una de las decenas de historias para compartir cuando hablamos de la pedagogía TIE. Y entonces este texto dice de esta manera: las pasiones humanas son un misterio y a los niños les pasa lo mismo que a los mayores. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas y los que la han vivido no pueden comprenderlas. En resumen, hay tantas pasiones distintas como hombres, y yo agregaría y mujeres distintas hay. La historia interminable. Ya ustedes escucharon a Poli, ahora me van a escuchar a mí y seguramente van a escuchar muchas historias de quienes están aquí. Vamos a continuar entonces. Quiero empezar un poco con mi historia y como hablamos del cuento, ustedes van a ver que va a haber una narrativa justamente desde la literatura y desde la fantasía y otra desde un escenario que yo hablo desde lo pedagógico y lo técnico, desde lo que ha aportado este ejercicio de la pedagogía para mí. Y entonces la historia dice así: en un tiempo cercano, en un tiempo muy lejano, pero cercano, existía una gran casa con muchos balcones, escaleras, pasadizos, un lugar donde las voces de los niños y niñas no solo sonaban, sino proponían, jugaban, creaban. Un lugar donde el caos era posible sin temor a explorar, una oportunidad para conocer. Ahí llegué yo a esta casa, esa que ustedes ven en la imagen, que algunos y algunas conocen, que es la Fundación, era la Fundación Rafael Pombo, la Casa Pombo. Y este otro es un escenario de la biblioteca. Dos escenarios que habitaron la propuesta TIEC, que evidentemente llegó en los años 80 al país, a Colombia, y que fue justamente construida con Gloria Bejarano y también parte de un equipo pedagógico que llegó en ese momento. Y bueno, yo sé que aquí también hay algunos que estarán aquí como conociendo un poco más de esa experiencia. Entonces, bueno, allí comienza la historia de una pequeña de 10 años que por casualidad un día entró a esa casa y descubrió en uno de sus rincones el significado de un taller, de lo que significaba un taller, un laboratorio para inventar, para descubrir y para arriesgarse. Eso fue lo que yo viví cuando entré a ese espacio de la Fundación Rafael Pombo en los años 80, exactamente en el año 86. Voy a dejarles acá un video que va a estar sin sonido. Está sin sonido, ¿verdad? Sí. Ok, sin embargo, igual voy a cerrarle acá el sonido, porque lo que voy a hacer yo es básicamente irles contando mientras ustedes ven algunas imágenes qué sucedía en este espacio. Este lo rebrujé de por ahí. Creo que algunos se van a ver reconocidos y algunas en este espacio. Yo voy a adelantar algunas cosas. No creo que corra solito. Disculpen, pero creo que corra solito. Entonces, yo solo quiero decirles que allí en este escenario de la Fundación Rafael Pombo se generaban talleres creativos, donde íbamos niños y niñas desde la primera infancia. Estaban allí desde los 4 años hasta los 14 años, era la edad que mayor se tenía en ese espacio. Creo que si ustedes también ven imágenes, reconocen bastantes cosas de este escenario. Creo que aquí yo quisiera un poco reconocer, mientras ustedes van viendo estas imágenes, que para este año de los 80, estoy hablando de la década de los 80, se estaba empezando a hablar de esto, la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas. Y esta pedagogía habitada en esta casa reconocía justamente, o nos reconocía en ese momento a niños y niñas como sujetos, sujetos que implicaban también que tenían voz, que tenían voto. En ese escenario se abre este espacio cuando se abría la discusión de los derechos de la infancia. Quiero reconocer entonces en este escenario la voz, las ideas y las opiniones de los niños y las niñas eran tenidas en cuenta y aportaban a creaciones colectivas.
Esto es bien interesante en la medida en que estábamos hablando del derecho a la participación de los niños y las niñas en los 80, cuando todavía los niños y las niñas no teníamos voto. Y les estoy hablando de más de 20, de 30 años atrás. Otro, como ustedes pueden observarlo allí, es la exploración del juego, el arte como una posibilidad para problematizar, preguntarse y crear conocimiento. En estos espacios, desde la pedagogía TIE, se permitía encontrarse con el juego. Y vuelvo, insisto, años 80, donde todavía se consideraba en los escenarios educativos que el juego era una pérdida de tiempo, cuando todavía no tenía tanto valor la educación no formal como ahora, que tal vez para muchos de ustedes, de generaciones que están acá más jóvenes, evidentemente son más cercanos a hablar de talleres, de espacios no formales, de espacios comunitarios, del juego y del arte. Hasta ahora se está abriendo ya un camino para explorar. Y bueno, seguimos la cercanía a la literatura como un eje transversal para leer el mundo y encontrar mundos posibles y potenciar justamente el gusto por la lectura. Hay como muchas cosas más aquí en este video que yo quisiera un poco adelantar allí. Creo que allí incluso Gloria decía que veía a alguien por allí que estaba muy joven aún. Ahí lo tienes. Ahí está Oscar. Igual creo que para quienes estuvimos cercanos de este espacio, este es un ejercicio pues que nos aboca a la memoria. Pero bueno, ahí les voy a dejar sencillamente el link de este espacio donde nació este ejercicio para mí. Continuamos. Ok, ahí vamos. Es como un poco lo que les acabo de decir. Creo que también habían procesos muy interesantes allí. Esta pedagogía TIEC habló también de esa tendencia a pensarse que lo investigativo, incluso también la ciencia pura, la química, la física también tenía un lugar. Gloria o la pedagogía TIEC también estuvo en procesos como Cucli Cucli. Ahí yo puse un ejercicio que era un tema, un proyecto de ciencia, otros de ludomática, donde nació toda esa exploración también de lo que implica las nuevas tecnologías en los 90 en ese ejercicio. Bueno, vamos a continuar aquí, porque ya el tiempo pasó y también me está pasando a mí, ya llevo 10 minutos, creo que solo me restan 10. El tiempo pasó y como un reloj gigante de arena, otra década marcó. Las preguntas se transformaron y se centraron sobre cómo entender eso llamado cultura, leer el entorno, encontrar los saberes de aquellos y aquellas que se encontraban por su camino. Y se convirtió en lo más importante de esa época. Entonces, aquí quisiera un poco recoger específicamente en qué, ay, disculpen, yo corro un poquito esto para poder ver. Cómo cuando ya decidí entrar en el ejercicio de la antropología, esto también aportó esta pedagogía a esa mirada que hice desde allí, desde lo disciplinar. Uno, la visibilización de la categoría de la lectura del entorno como un aporte TIEC a los trabajos de antropología en temas asociados a lo social y a lo comunitario. Este es un eje transversal de la pedagogía, siempre leer lo que se tiene alrededor. El diálogo de saberes. Creo que allí se reconoce un poco y pues yo nombro mucho a Gloria porque es la autora, es como si estuviéramos diciendo Montessori, bueno, cualquier otra autora reconocida en lo pedagógico. Hablo de Gloria Bejarano porque habla ella del reconocimiento de lo que somos y lo que tenemos como un principio del TIE, justamente para leer tomando distancia en los fenómenos sociales que la disciplina de la antropología estudia. Entonces creo que ese también es un aporte interesante que logró hacer en ese momento el TIEC a mi ejercicio formativo como antropóloga. Y el último es justamente la vinculación de la pedagogía TIEC a las experiencias propias de algo llamado la arqueología experimental, que si bien la arqueología experimental viene de años atrás, en Colombia estuvo muy fuerte ya en los 90. Y es que como ustedes ven la foto de referencia, poder hablar de ejercicios académicos muy elaborados para ese tiempo, como era la arqueología, puesta en talleres para niños y niñas para poder hacer un ejercicio cercano a lo que implicaba el patrimonio cultural. Eso pasó en la década de los 90, cuando ya tuve un proceso más de formación como tallerista. Bueno, han sido muchas cosas más, pero quise como un poco relatar los ejercicios como más profundos de aquí. Perdón, voy por acá.
Bueno, aquí tenemos entonces la siguiente diapositiva y es bueno. Pasamos de los 90, cuando ya viene un nuevo milenio, dicen como, dicen los cuentos, muchas puertas o tales ventanas se abrieron con las historias que traían un nuevo siglo, un nuevo milenio, cuando los santos en el mundo llegaron como grandes sorpresas. Otras posibilidades de compartir saberes aparecieron en esta historia. Acá me remito a una diapositiva que tiene Gloria de esa historia, de cómo, si ustedes lo ven allí reflejados, aparecen desde los 70, cómo ha sido como un ejercicio de transformación y cómo ha llegado a ser una pedagogía TIE. Entonces, creo que acá justamente viene una reflexión de, permítanme, de lo que ha sucedido después de ese milenio de los 2000. Y quisiera un poco ver reflejado a dónde ha ido con propuesta personal, los trabajos que he tenido en la vida, a dónde ha llegado la pedagogía TIE. Hice este ejercicio de mapa porque creo que yo soy una de las primeras, pero si este mapa se enriqueciera con quienes hemos habitado y caminado, tal vez no solamente estarían allí Colombia, Panamá, sino otros países. ¿Con quienes se ha trabajado la pedagogía TIE? Niños y niñas de primera infancia, teniendo en cuenta que se ha trabajado con niños y niñas desde meses de nacido. O sea, creo que yo hago mucho énfasis en eso porque generalmente se habla de la primera infancia desde los niños y niñas de 3 o 4 años cuando ya hablan y tienen un lenguaje como más comprensible para los adultos, pero esta propuesta ha trabajado con niños y niñas muy pequeños. Madres y padres gestantes, niños y niñas en edad escolar, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres los separo porque he elaborado un trabajo de género también que ya les contaré, adultos y adultos mayores. Ahí tienen como un panorama de esas estrellas donde ha estado este ejercicio que he realizado durante este camino con niños y niñas. Quise un poco, cuando nos hacían una pregunta como aquí, como conversadores de los cuentos, nos decían como, ¿en qué campos, en qué escenarios ha estado la pedagogía? Son muchas imágenes, yo solamente como que recogí una que encontré por el camino de algunas cosas que he hecho, pero pues hay bastantes imágenes para contar. Lo puse en diferentes escenarios, entonces yo les voy a anunciar que se tener un tiempo para hablar, pues si tienen alguna pregunta, pero empiezo por los escenarios comunitarios. ¿Dónde se ha trabajado la pedagogía? En temas de ciudadanía y participación política de niños y niñas desde la primera infancia. Esto ha sido bien interesante porque aquí hemos hecho lectura de planes de distritales que hace el gobierno para su plan de gobierno en el año. Hemos tenido posibilidad de tener congresos como Niñas al Sol en Manizales, organizado por Gloria, donde llegaron niños y niñas de todo el país para hacer incidencia política en lo que se estaba hablando con respecto a la infancia en el país. Entonces, miren, allí están incidencia en política pública y políticas sociales de grupos por ciclo vital. También esta pedagogía la ha trabajado en atención psicosocial a niños y niñas y adolescentes con afectaciones por conflicto armado. Quienes nos están escuchando de otros países, pues saben cómo ha sido nuestra historia en Colombia y esta pedagogía ha logrado también poder ver estos temas tan complejos en la voz de los niños y las niñas e incluso poder empezar a transformar sus afectaciones a través del juego, del arte y de la literatura. Prevención de explotación a los niños y niñas de primera infancia, que también, digamos, todo este ejercicio se hizo. Todo esto con la, digamos, de muchas organizaciones, asociaciones internacionales con las que tenía la posibilidad de trabajar, o con grupos también de organizaciones comunitarias. Bueno, en escenarios educativos, que ha sido creo que un parte del fuerte en el que he tenido la posibilidad de trabajar, tenemos aquí, ay, disculpen, creo que lo devolví, escenarios educativos. Tenemos allí atención educativa a niños y niñas con enfoque diferencial en temas étnicos, de género, migración, conflicto armado y ciclo vital. También el TEC ha estado justamente con mediación de conflictos y convivencias en escenarios educativos, en estrategias de acceso y permanencia educativa. Ahora también en algo que estamos desarrollando, que es de educación y cultura ambiental, llamado EICA, una propuesta propia también de Panamá, hecha para Panamá. Y bueno, pues ya saben ustedes los participantes, docentes, estudiantes, familias, actores comunitarios. Esto es parte de los escenarios que se ha tenido. Bueno, pero también hay varios escenarios y puse allí un escenario virtual porque eso fue lo que nos trajo la pandemia. En COVID, cuando estábamos allí guardados, los psicólogos decían, yo puedo ayudar con
la gente de los médicos decía, consúlteme con, y cuando nos juntamos con un grupo de talleristas pequeño, TIEC, dijimos, bueno, nosotros qué podemos aportar, y dijimos, pues tenemos que aportar desde lo que sabemos. Y empezamos a hacer conversatorios y espacios para niños y niñas, y también generamos una comunidad de Facebook que aún funciona, con contenidos para niños y niñas cuidadores. Es una página que están dando, tiene más de 600 personas allí y siempre circula información. Y apareció justamente desde esta idea de compartir esta metodología a través de la virtualidad en un momento crítico de nuestra historia. Bueno, escenarios de género, que creo que son estos dos últimos elementos en los que he trabajado fuertemente los últimos años, y es tema de círculos para mujeres. He empezado a trabajar con procesos de sensibilización y formación a hombres en género y masculinidades, temas de paternidad y masculinidad, mmm, referida como a padres hombres, pero para niños y niñas de primera infancia. Y también esta pedagogía ha tenido la fortuna de trabajar también en temas de escenarios de proceso de paz en Colombia. Y creo que allí es cuando esta pedagogía, Poli lo decía como un estilo de vida, yo lo digo también al lado de ella como una apuesta política, donde uno puede aportar desde lo que sabe y desde lo que propone. ¿Qué ha pasado allí? Hemos logrado lectura de género con adolescentes vinculados al conflicto armado como excombatientes. Bueno, ellos estaban como combatientes, pero son víctimas porque son niños y niñas menores de edad. Se logró hacer una consulta sobre el proceso de paz con niños y niñas en los CTCR. Los CTCR es donde están viviendo los sirvantes de paz. Un trabajo de esa lectura de ese proceso de los niños y las niñas. Y también, permítame un segundo, ciclos de formación con población en proceso de reincorporación con personas firmantes de paz. Estos son como escenarios que he tenido la posibilidad un poco de habitar en este ejercicio. Y quería un poco también aquí contarles cuáles son los productos. Nosotros siempre hablamos en el TIE como esos productos estéticos, esos productos pedagógicos y metodológicos que se han logrado a través de este ejercicio. Pues diseñar, entonces creo que la experiencia de este ejercicio me ha permitido un poco empezar a profundizar y diseñar, implementar ciclos y procesos de sensibilización, información y cualificación en diferentes temas como los que ustedes ya vieron a través de la estructura de la metodología. Ya he empezado a construir documentos pedagógicos y metodológicos que tienen que ver con TIEC, con guías de implementación de talleres, no guías donde se repite un ejercicio, sino donde se construye colectivamente con los facilitadores según sus intereses cómo desarrollarían sus talleres. Ahí están también los espacios y talleres y conversaciones virtuales de las que ya les hablé, las herramientas pedagógicas para la atención a población migrante en género y masculinidades. Y bueno, ahora que estamos queriendo aconar un nuevo concepto, o un concepto no es tan nuevo, pero para queremos ponerlo allí en la metodología TIEC, y es el concepto de sistematización creativa en esos procesos de formación que estamos desarrollando. Y bueno, quiero decirles entonces para ir cerrando que, y así, entre historias e historias, capítulos y capítulos, y nuevos personajes, la memoria, la niña que un día atravesó la puerta, ahora lleva su maleta cargada de experiencia. Una experiencia que siempre es necesaria compartir. Y esa que se sigue enriqueciendo con el presente y con el futuro. Porque este es un ejercicio, como la historia interminable de muchos capítulos, donde cada día se aprenden cosas nuevas y se reinventan. Eso hace la pedagogía TIEC. Así que yo quisiera un poco leer mis aportes, mis últimas reflexiones frente a este ejercicio. Uno es comprender la pedagogía TIEC desde una estructura metodológica donde se pueden participar o pueden participar personas de cualquier edad y características poblacionales, porque esta pedagogía parte de lo que somos, desde nuestro saber propio, se valida la participación y desde allí se construye. Leer fenómenos sociales a partir de la fantasía, con la literatura como mediadora para transformar la realidad e intervenir la cultura desde la cotidianidad. Hay quienes nos dicen que es una locura leer muchos fenómenos sociales desde la narrativa, que cómo vamos a narrar cosas que deben ser concretas, pero eso es posible, es posible. Lo he podido y lo he visto en diferentes escenarios, y cómo se vuelve una lectura rigurosa, y desde incluso las ciencias sociales sobre fenómenos que están pasando. Y bueno,
También abordar temas complejos como el conflicto armado, las violencias basadas en género, la construcción de género y masculinidades, a través de unos elementos del tiempo, el juego y la metáfora. ¿Qué? Porque eso no, o sea, eso nos permite no emitir juicios de valor. Sin embargo, se confrontan imaginarios y estereotipos sociales y se pueden transformar. Y bueno, la pregunta como un eje movilizador de pensamiento y producción de ideas. Creo que ese es otro de los avances que he tenido. Y ahora vincular ese concepto de sistematización creativa, que justamente está un poco planteada y entendida como un ejercicio de memoria y de lectura, de un proceso donde las voces de los participantes entran en relación con sus reflexiones, ¿sí? Una sistematización que se presenta como producto estético, que permite en su producción identificar y canalizar los aprendizajes construidos durante el desarrollo de un proceso, que implica recordar, que implica el compartir lo aprendido y que implica socializar los ejercicios que producimos. Creo allí que cierro un poco diciéndoles que esta es como la segunda historia que se contó en estos espacios, de muchas que han circulado por estas décadas. Ahora nos resta seguir escuchando, aprendiendo de otras y posibilitando justamente un espacio para que nosotros y nosotras hagamos una escuela TIE con quienes se atraviesan en nuestro camino. Quiero solamente cerrar diciéndoles que toda historia es una historia interminable. Eso decía, dejó de vagar la mirada sobre muchos libros que llegaban por paredes hasta el techo y luego, señalado con el mango de la pipa, continuó. Hay muchas puertas para ir a fantasía, muchacho. Y hay todavía más libros mágicos. Muchos no se dan cuenta. Todo depende de quien coge uno de esos libros. Entonces la historia interminable es distinta para cada uno. Sí, eso es lo que quería decir. Muchas gracias por compartir, por este tiempo y creo que me pasé como 10 minutos. Perdón. No pasa nada, Lida. Dejé de compartir, ¿cierto? Sí. Gloria, ¿tú quieres dar alguna intervención sobre la ponencia de Lida? Gloria, tienes el micrófono desactivado. Gracias. No, solamente decir que primero que es una fortuna poder escuchar las historias de ustedes, ver esa dimensión. Es una fortuna en este momento también contar con Lida como en el equipo de trabajo, porque dicen que un trabajo realmente vale la pena cuando el alumno supera al maestro. Así que queda abierta para preguntas a las dos muchachas que hablaron, por favor. Queda abierto. Te veo la cara, Mona. Si alguien quiere intervenir, hacer una pregunta, un comentario, este es el Quien espacio. quiera hablar, levante la mano porque vamos a conversar sobre esas dos experiencias. ¿Mm? Hola, hola. Bueno, qué rico oírlas, qué rico estar aquí, abrir este espacio, Gloria. Agradezco enormemente, que me parece muy rico. Hace rato estábamos con la idea de hay que volver a reactivar la tribu, estemos aquí, estemos presentes, sí, pero nunca termina armándose un... Y bueno, estos 25 años creo que permitieron volver a contar el cuento y me parece muy bella la propuesta porque cada uno tiene su propio cuento, cada uno ha usado un poco esta pedagogía para transformar su vida y para armar su propio cuento, ¿no? Le agradezco mucho a Poli, digamos, la, la juventud y la belleza en estar presente también desde su eh, caos en que esto significaba. Me acuerdo perfectamente que decía, este oscurantismo me va a enloquecer, yo quiero saber esto, cómo es que se hace, desde dónde es que se hace. Y era difícil también nombrarlo sin vivirlo, ¿no? Y bueno, el trabajo, digamos, tan analítico que ha hecho Lida,
Le agradezco muchísimo también de ese recorrido donde nos deja ver cómo esta pedagogía se mueve por todos los rincones que uno quiere trabajar. Si se mete en la cultura, si se mete en la política, si se mete con niños, si se mete con viejos, si se mete con uno mismo, por donde quiera se puede mover y eso es esa es la belleza que tiene esta pedagogía, porque realmente parte de uno y con lo que uno tiene. Me encantó oírlas, me parece súper, súper rico la posibilidad de oír más cuentos, eso me ha parecido como genial, como cada una tiene una versión además tan diferente para narrar una misma historia o una historia diferente, pero desde un mismo punto. Entonces me parece muy rico, muy creativa además y versátil la presentación. Eh, Estoy aterrada también, digo lo mismo que como un poco con Gloria. Lida, me quito el sombrero, qué cantidad de espacios a los que has llegado y qué rico cómo ha pasado, digamos, todo esta forma de vivirse, de vivir y de crear en tantos lugares, con tantas generaciones además. Muy rico, muy rico, muy rico oírte y bueno, además verte en este instante con ese deseo de sistematizar, que yo creo que es una tarea que es diferente, que es importante, que es todo un reto a armar de esta pedagogía una sistematización porque creo que también hay que inventársela, no es la misma sistematización a la que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, qué rico, otro proceso entre todos los que tienes, arrancar con ese que me parece, bueno, arrancar no, creo que has hecho un trabajo muy profundo ya, pero seguir trabajando en eso, ¿no? Nada, gracias, qué rico cuentos, me encantan los dos. Stephanie, una manito, saluda, o es Marcelo el que saluda. Gracias. Gracias. ¿Hay Hay alguien otro. más que quiera hacer alguna intervención? No, Sí, un poquito cortado, pero sí. Ahora, ya Mucho. me desconecto. Ahí ahora me escuchan. Sí, ok, de problemas técnicos. Bueno, nada, quería contar, ahora que vi el mapa de Lida, que me pareció increíble. Bueno, Lidia y yo hicimos un road trip a Colombia hace poco y yo conocí toda su historia también. Y bueno, fue como, es súper interesante ver la historia personal de una persona y la historia profesional de una persona, está súper cool. Pero bueno, también me quedé pensando como todos mapear los talleres que hemos hecho, me parece una súper idea como a nivel de tribu, a nivel colectiva, que cada quien pudiera hacer que pudiéramos hacer una página web de un mapa y entonces pudiéramos hacer los pines de las experiencias y ponerle como una foto, una descripción, como el tallerista. Y siento que mi hermana me puede ayudar a hacerlo porque ella hizo un proyecto así parecido con los migrantes. Entonces, viendo ese mapa me pareció como que es algo que podemos hacer como una sistematización creativa del mapeo de los talleres. Y bueno, también quería contar que este año tuve la experiencia de estar en México y de hacer un taller de promoción de lectura, pero a través de la pedagogía TIEC con maestros de una escuela rural en Querétaro. Y fue súper interesante cómo estos maestros no se querían primero sentar en el piso. O sea, yo puedo decir que de todas las cosas así como que a mí me pasa normalmente con los maestros, es que le tienen una fobia al piso, como que siempre quieren estar sentados. Y como iniciaron estos maestros a como terminaron después del TIEC, fue increíble, como manifestaron sus emociones. Primero estaban como súper cerrados en el pensamiento, en lo cognitivo, y luego se dejaron soltar y fluir en la parte emocional. Y yo creo que, bueno,
fue mi primera experiencia fuera del país, llevando la pedagogía TIEC. Y ahora que veo el mapa me quedo pensando, igual honro muchísimo a Gloria, yo le conté justo cuando estaba pasando lo del taller, y es como, wow, ¿hasta dónde podemos llevarlo? Quisiera saber más experiencias en otros países, en las comunidades de los otros talleristas, cómo han sido las reacciones en otras culturas. Eso me parece como que súper interesante de rescatar. Ya vamos a oír, estamos empezando esta larga conversación, porque yo me imagino que cada vez que escuchemos un cuento se nos despiertan mil ideas y eso es lo lindo de este aprendizaje horizontal, ¿no? La mirada que podamos poner hoy sobre esta experiencia, Mona destaca todos los campos a los que ha podido llegar Lida, ¿no? También en su formación de antropóloga, ¿cierto? De su mirada social, de su compromiso, y cuando estamos hablando de una mirada política, hablamos de políticas educativas, políticas de derechos humanos, políticas de equidad, ¿no? De democracia, es decir, cómo desde la mirada más humanista nosotros podemos ingresar en los distintos campos, ¿no? Entonces me parece que hay un aporte muchísimo, yo creo que como Mona dice, uno empieza a sospechar que cada uno de esos puntos que mostraba Lida tiene detrás tantas historias que es como para meterse a explorar mucho más ese campo. Entonces, están como las dos cosas, ¿no? Está como la relación humana y emocional de cuando se realiza un taller, pero también está la proyección social y educativa de lo que hay. Eso es lo que hemos visto hoy, ¿no? Están como esos dos elementos. Lida, muchas gracias por traer a la Pombo. Me tocó muchísimo. Después de 25 años de... Fue una casualidad, fue googleando y googleando toda la semana, yo no sé cómo apareció ese video. Ahí Ay, les voy a mandar el enlace. cuando hable Oscar, cuando hable Henry, todos los compañeros de la Pombo, pues seguramente me van a revolcar a mí todos los sentimientos, porque fue una experiencia que para mí no fue larga, fue muy intensa y me marca. Todavía después de 25 años a veces me equivoco y no digo Fundación Casa Taller, sino digo Fundación Pombo. Todavía lo tengo ahí. Entonces, es como, bueno, para mí es como, es reconstruir, como digamos, la reconstrucción de los hechos, como decía Benedetti en su poema, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar? Oscar. No. Hola, muy buenas noches. Estoy muy emocionado de verte, Gloria, de verte, Lidita, y de haber sido invitado a esta experiencia tan hermosa. Estoy realmente muy emocionado y muy conmovido. Escuchar a Lida y vernos allá en la Pombo y como tú dices, Glorita, traer nuevamente esa historia, esa vivencia tan importante que nos marcó tanto. Yo todo el tiempo hablo de la Pombo y de esa experiencia de lo que vivimos. Entonces quiero, pues ahorita no me va a extender porque seguramente, como tú dices, van a haber más reuniones, más encuentros. Ya te Pero, tocará a ti, tienes tu sí, turno. pero quería saludar y decirles que realmente estoy muy emocionado, muy contento, muy feliz. Pues un abrazo a todas y a ti, Gloria. Mucho amor. Muchas gracias. Bueno, de verdad que uno se vuelve, o sea, conocer a Oscar ya cuando le toque a Oscar lo comento, pero comento la manera como nos conocimos y todo, digamos, cómo uno empieza a sospechar el talento de los jóvenes. Ya tendremos oportunidad de escuchar tu cuento y poderlo comentar a fondo, pero yo también estoy muy contenta de que a través de ese hilito que Lida jala nos empieza a ubicar en la historia de todo esto. Y aquí hay personas, digamos, compañeras muy nuevas que son de Jacarandá. Yo diría, muchas personas, por ejemplo, Oscar o nos dirán, o Catalina, que está por ahí. Yo creo que ya salió Catalina porque tenía una reunión. Dirán, ¿qué Saúl será? Solórzano también estaba por ahí.
¿A quién? Ah, Saúl, Saúl. Saúl. Sí, yo le iba a saludar y se me fue. Pero bueno, ya lo veré. Dirán que será jacaranda. Ya les va a llegar el momento de saber qué es jacaranda. Ahí dejamos la inquietud. La próxima vez contaremos el cuento de lo que es jacarandá, ¿no? Vendrán los cuentos. Pero es lo que vamos hilando como se hace en la manera no lineal. Es decir, de cada historia vamos amarrando y vamos encontrando, vamos anudando cosas y eso me parece muy bonito, que no sea como una secuencia así toda, ¿no? Lineal, sino que vayan apareciendo cosas. Así que, no sé, alguien más, Elida, ¿tú, algún otro comentario tienes tú? No quisiera escuchar como las preguntas, es que realmente, bueno, creo que acá hay compañeros que tienen mucho más tiempo de experiencia con el TIEC. Yo llevo 25 años, pero ponerlo en 20 minutos es un poco complejo. Pero yo valoro mucho este ejercicio porque llevo ya como una semana tratando de organizarlo en mi cabeza, mirar qué se quedaba, qué se iba, eh, y bueno, creo que es un ejercicio de memoria, de reconocimiento y también de saber cuánto se ha aprendido a través del camino y de con quienes también estamos rodeados. Entonces, eso me parece súper bonito. Creo que es el momento de preguntas. Entonces, yo más bien querría como escuchar a quienes están aquí participando, sus impresiones o sus preguntas. Bueno, yo diría que más que preguntas, Lida, felicitarte por ese trabajo tan lindo que has hecho. Da mucha emoción ver cómo esta metodología, esta vida, esta manera de ser ha marcado tu vida y la generosidad con la que nos los has contado. Me parece bellísimo. Poli también. Así que aprovecho para felicitarlas a ambas, cada una a su estilo, porque cada una de nosotras es diferente. Pero miraba a Gloria y pensaba, Dios mío, si Gloria supiera lo que ella ha hecho con nosotros, ¿no? Cómo nos ha impactado la vida en múltiples facetas. Y pues tú nos diste una mirada muy amplia de lo que en tu vida ha significado esto. Nos haces un reto, porque el día que nos toque a nosotros va a ser difícil. Obviamente, en esto de la experiencia Casa Taller, uno va como viviendo a través de la vida del otro o compartiendo conocimiento, como siempre dice Gloria, ¿no? Aquí estamos compartiendo. Entonces, pues gracias. Gracias por tener esa belleza y esa generosidad y esa amplitud de compartirnos tu vida y tu aprendizaje y tu crecimiento y tu aporte con tanta lindura. Eso. Pues creo que muchos de quienes están aquí han hecho parte de esa historia y es muy bonito contarla. Hoy ya les dije al principio que había sido muy difícil ponerla en primera persona porque siempre se habla de lo colectivo, pero también es muy bonito hacer un balance de lo que se ha hecho en la vida. Y porque también yo creo que si justamente cuando hablamos de trabajo creativo es que está el sello y el acento de cada persona, ¿no? Es único, es único. Cada uno trabaja, no se puede, precisamente como no es una receta, sino es una construcción permanente y un cambio permanente, y cada persona pone su sello y su historia y bueno, su mirada y entonces eso es lo que le da gran riqueza, un poco lo que decía Lida, ¿no? Que se trabaja con personas de distintas edades, es porque tú estás volcando o dando el espacio para que las personas sean las que actúen, ¿no? Entonces por eso es tan rico. Me parece que Cariana, ¿cómo está Cariana? ¿Tú querías hablar? No. Sí, buenas noches. Ay, apagué la cámara sin querer. Estoy muy contenta de volver a estar aquí, porque desde la pandemia no los veía Pandemia. todos juntos. Sí, Sí, eso es lo que yo sí. decía que es de la pandemia, sí. Y justamente agradezco estos espacios porque para mí en la pandemia tenerlos aquí fue como una transformación en medio de un caos, ¿no? Que fue ese momento de pandemia, de la incertidumbre, de no saber qué iba a pasar
Y bueno, y mirarnos aquí y escuchar a Lidia, que la conocí ahorita arrancando este año, que nos brindó un taller muy bello sobre la palabra, y escuchar su recorrido y ver estos talleres aplicados en cualquier contexto, para mí es como un mundo de posibilidades, porque todo se puede transformar y nada, estoy llena de agradecimiento ahí. Y gracias a todos, gracias Mona, gracias Gloria y gracias a todos. Sí, realmente me parece que hay unos nichos en este momento y bueno, realmente como esta propuesta nace en Cali, ¿no? Pero el nicho de la Pombo fue muy importante y el nicho Casa Taller han sido como los dos espacios de formación donde nos hemos fraguado, ¿no? Nos hemos fraguado, es como que ahí hemos estado todos en esta fragua para salir a aplicarlo en distintos, pero han sido los dos espacios más fuertes, ¿no? Y por eso yo quería ver la mirada colombiana, la mirada panameña, ¿sí? O sea, de las experiencias panameñas, de las experiencias colombianas, porque podemos ser de cualquier lugar, pero las experiencias, ¿no? En distintos países. Así que me parece que eso, solamente con estos dos cuentos ya tenemos una cantidad. Así que por ahí yo vi a Nuris, me pareció que lo quería saludar, no la vi, ya se fue seguro, Nuris. Bueno, Gloria, yo quería aportar una cosita y es que me parece muy mágico que la pedagogía TIC es como una semilla, ¿no? Y que, bueno, en este caso, por ejemplo, Poli, pues, somos bastante nuevas en la relación con Casa Taller. No tan nuevas, pero tenemos pocos años. Y ver en este encuentro la posibilidad de de alguna forma conocer la parte de la historia, ¿no? De la historia de la pedagogía de TIEC, de dónde nació, que Lida nos ha ilustrado hoy, de tanto que te oímos a ti hablar de la Pombo, ver caras de esa historia y ver también cómo cada uno la ha podido transformar según su experiencia vital en algo increíble, en, tan, en tanta diversidad, porque por la historia de vida de Lida, por ejemplo, ella pues lo ha aplicado en tantos campos sociales y a través de toda su formación y tal, es como si fuera, como que esa semilla va echando hojitas, ¿no? Y Poli, por otra parte, también desde su experiencia, bueno, en la juventud y de todo su trabajo en el Colegio Jacarandá y en todo lo que ella ha ido pudiendo hacer con la infancia en Panamá, promoviendo la lectura, también va creando a su manera, con su estilo, con su forma, y es como si fueran un bosque, pues. La pedagogía TIEC para mí es como un bosque de árboles distintos, y bueno, me encanta poder conocer esa parte que no conozco, que es la parte de la historia, ¿no? Y ponerle rostros a esos personajes que han llevado esta pedagogía por tantos lados, y bueno, que el bosque se expanda, ¿no? Gracias a todos por la tolerancia y la paciencia y por el compartir. Gracias. Yo he pensado, es solo una anécdota cuando se de echar raíces, o sea, echar hojas porque uno no sabe a dónde va llegando el asunto. Alguien me contó hace menos de un mes una experiencia. Estaba en el Putumayo haciendo un taller y está trabajando desde el cuerpo, con el encuentro, con algo que generalmente hacemos desde el TIEC, ¿cierto? De esa apropiación del espacio, de esa conexión también para hacer estructuras, para leerse un poco. Y de pronto esta persona lo está haciendo y cerca una psicóloga que hace parte del taller y le dice a la persona que está haciendo el taller, le dice, oye, es que yo te tengo unas recomendaciones porque yo ese taller lo hago hace años. Entonces, le hace unas recomendaciones, esta persona que está haciendo el taller hace silencio, pero la reflexión un poco es, mira quién lo está haciendo en un rincón y lo está apropiando como suyo. Desde hace años lo hace y él le dice como, y ese taller que dice, no, no, yo lo hice, o sea, es como casi que es mío. Entonces, me parece que es bellísimo porque es la apropiación de algo que sencillamente está pasando. eso me parece increíble lo que estás contando, me parece maravilloso, porque
me recuerda la anécdota de Jairo Aníbal Niña con los jugos con cuento, ¿no? Que, no sé, Jairo Aníbal Niño es un escritor, bueno, que sobre todo contaba para cuentos y poesía para niños. Y, eso, y una vez un amigo le dijo, anda para Villavicencio a tal esquina a tomar jugo porque tienes que ir allá. Y a él le quedó la curiosidad y se fue hasta Villavicencio a tomar los jugos en esa esquina y el tipo le decía, ¿usted cómo lo quiere, con cuento o sin cuento? Si lo cuento le vale $2.000, con cuento le vale 5.000. Entonces él dijo, no, con cuento, hermano, cuénteme eso. Y entonces el tipo, prum, le dio un jugo de mora y le contó un cuento. Y era un cuento de Jairo Aníbal. Entonces él le dijo, bueno, deme un jugo de piña y cuénteme otro, pues. Y le contó otro cuento y era un cuento de Jairo Aníbal. Cuando yo iba como en el tercer cuento y Jairo Aníbal ya no podía tomar más jugos, le dijo, hermano, buenísimos sus cuentos, pero ¿usted de dónde los sacó? Le digo, pues son míos, yo los inventé. Y estaba con el autor. Y entonces Jairo Aníbal le dijo, sí, hermano, esos cuentos son suyos. El cuento es del que lo cuenta, ¿sí? Entonces me parece muy importante como ese sentido de apropiación porque finalmente cada persona crea su taller. Allá tomará la estructura y eso, pero cada persona lo crea y me parece que es una cosa muy buena. A mí me gustaría oír la voz de Alexi, que está muy vinculado a la experiencia de Lida y como no, seguramente este es un espacio para que como dice Lida, aquellos que no están directamente exponiendo, pero que tienen experiencias, me gustaría que Alexis, desde donde de su propia experiencia ha conocido el TIED, nos comentara alguna cosa. Tiene la palabra Alexis. Roman. Gracias, Gloria. Un saludo para todos y para todas. Algunas caras por ahí nos conocemos, otras no. Eh, pues justamente partiendo de esa anécdota del cuento de Jairo Aníbal, lo que cuenta Dalia Natalia, yo soy como un receptor de la metodología de ustedes, porque he participado en muchos talleres que ustedes han dirigido, Lía Natalia, María Victoria, Oscar, diferentes personas aquí en Colombia, y de alguna manera uno apropia los ejercicios, uno cree en la metodología, lo enamora a uno, y la metodología para quienes tenemos este trasegar con comunidades y con la formación, pues es bellísima y le permite a uno generar cualquier cantidad de expectativas en su trabajo. Y cuando coloco el término de expectativas no es por algo para alcanzar, sino porque la incertidumbre te va diciendo que la metodología te va a llevar a un lugar. Y es un lugar que tú no conoces, pero allá vas a llegar. ¿Mm? Y eso ha pasado. Yo trabajo con Lía Natalia hace algún tiempo. Ella me ha alimentado mucho el trabajo en género y masculinidades. Hay ahí un punto de conexión con ella. Y cuando hablabas de Jairo Aníbal del Niño, me acordé de un taller que yo alguna vez hice con el ACNUR en Nariño, aquí en Colombia. A ese taller viene y participa un señor que es iraní, pero con nacionalidad sueca. Eh, Él trabaja ese taller, está conmigo en el taller, desaparece durante 20 años. Y a los 20 años me llama y me dice, oiga, hermano, necesitamos hablar. Y entonces nos sentamos a hablar y me dice, ¿te acuerdas del taller que tú hiciste al que yo participé? Dije, claro. De las cosas que más lo marcaron a él fue el encuentro, esta relación con el cuerpo. Él me dice, mira, yo trabajo con el ACNUR, con Naciones Unidas. He estado en Siria, he estado en Libia, he estado en el Congo, ¿sí? He estado en muchos lugares del África y del Medio Oriente. Y tal cual como me lo dijo él, se los voy a decir. Dijo, y yo he puesto a que se toquen el culo a todos estos hombres desde el encuentro, porque yo me apropié de tu taller y es un hit. Y te estoy buscando 20 años después para decirte gracias, porque con eso le he dado la vuelta al mundo y he podido sensibilizar a muchos hombres en esto del ser humano. Entonces, cuando ustedes contaban esas dos historias, yo decía, no, que eso pasa con esta metodología. Hay algo que Roman, pero te interrumpo, se pero mete a tú ti. no tú dijiste lo de el señor de los jugos. Ese taller es mío.
Sí, claro. Yo todo el tiempo hago sus créditos. O sea, yo digo, no, yo la metodología no la conozco, yo me la he apropiado porque he trabajado con personas que la conocen. Yo todo el tiempo doy los créditos. Pero finalmente es lo que dice Gloria. O sea, la magia de esta metodología es la posibilidad de apropiársela y de que le calce a uno. O sea, uno se lo pone desde las habilidades que tiene y desde allí la puede transitar. Entonces, pues gracias por pedirme la palabra, Gloria, para el reconocimiento de la metodología y de ustedes como maestras, en especial de Lidia Natalia, que todo el tiempo me ha dado línea y me ha acompañado en mis procesos. Y estoy seguro un poco en lo que decía Poli, que si se armase un mapa y pudiesen ustedes hablar con las diferentes personas, entidades con los que han venido trabajando esta metodología y esta pedagogía, seguramente el mapa del mundo va a estar lleno de puntitos porque yo no hago parte de la metodología, yo solamente me apropié en algún momento de ella, hice un taller y 20 años después un hombre que participó allí me dice que ha estado en muchos lugares que yo no conozco y, y todo el tiempo hace referencia a la metodología TIC. Entonces, solamente eso. Muchísimas gracias por el espacio y por darme la palabra. No, Alexis, te agradecemos a ti porque yo sé de tu trabajo, es de lo valioso y sueño con poder trabajar contigo también. Entonces, hemos eso y bueno, Cariana tiene la palabra, ¿no? Entonces, ¿quién pone las manitos ahí? No sé si yo de todas maneras, Aplausitos, aplausitos. sí, son aplausos, ya entendí. Sí, yo creo que esto de primero de reconocer los talentos, segundo de conectarse desde lo más humano, marca muchísimo, muchísimo. Es algo que uno, o sea, no hay palabra para explicarlo, pero son los hechos los que uno ve, ¿no? Lo que comprueba. Así que yo estaba pensando, dije que no iba a esperar a que hablara Oscar, pero quería comentarles, es que cuando yo conocí a Oscar Agudelo, que está acá, que ahora es todo un profesor, era un joven músico, hicimos un primer taller que íbamos a seleccionar los talleristas para la Pombo. Entonces estuvimos en el Banco de la República y más o menos era como para unos 6 talleristas u 8 talleristas. Y entonces yo hice como 2 primeros niveles y en el tercero dije, bueno, y ahora les toca a ustedes hacer un taller, ¿no? Porque igual queríamos ver, era un grupo que iba a entrar a actuar. Y todo el mundo se quedó como quieto, paralizado, como que nada, y Oscar dijo, yo lo hago. Y preparó su taller y lo hizo, con la música que es lo suyo. Y yo pensé en ese momento, esto es el que uno se arriesgue, el que uno se lance al ruedo, diga, no, pues yo puedo, yo lo hago. Eso para mí fue un detonante, dije, él queda en el grupo, él se queda en el grupo porque se arriesgó. Y eso es algo que cuando Lida me comentaba hoy también, en un momento en un proyecto que decía, no, yo no voy a hacerlo, le dijeron, hágalo, usted lo puede, y lo hace. Entonces, ese potencial de eso de que uno puede saber que puede hacerlo, ¿m? Y también saber que no sabe y que tiene que buscar herramientas y que tiene que alimentarse permanentemente y creo que es algo que es como es en una contravía con lo que nosotros tenemos en la educación, es que se supone que la persona que está llena de conocimiento y sabiduría derrama sobre los demás su saber, ¿no? Y de pronto aquí es, métete en la aventura, en el laberinto y aprende y construya y dale y por aquí, ¿ves? Entonces me parece que eso también abre, digamos, ha hecho que sea una metodología que la gente lo toma y echa para adelante, ¿no? Y también que a medida que uno trabaja se da cuenta que tiene que estudiar más y conocer más y buscar más conocimiento por todo lado, que como que no para nunca de buscar conocimiento. Eso me parece muy importante. Porque miren la edad en que yo estoy y estoy acá buscando y conociendo y trabajando, siempre queriendo saber más, ¿no? Así que bueno, creo que esa mano que es, Esas manos son aplausos, así.
Ah, Ok. gracias, María. Bueno, Gloria, yo quiero contarles que también estoy viendo en este grupo que está aquí escuchando, una tallerista que es joven, ¿no? Entonces yo recuerdo a Karen cuando llegó a un espacio en los proyectos que yo trabajaba. Ella es química y era como, bueno, y ahora un taller creativo, ¿y qué? ¿Y cómo? Química. Y bueno, ella descubrió justamente a través del TIE cómo la alquimia era magia y cómo aparecía tanta literatura allí. Y creo que los talleres que yo recuerdo bastante son ese taller de Karen. Entonces es muy bonito. Karen, ya sabes dónde está el origen. Ahí la tienes. Cuéntame, Karen, Ahí la tienes. Karen, cuéntanos, Karen, adelante. cuéntanos de tu experiencia, Karen. Ay, no, ¿qué son esas caritas, Karen? Cuéntanos, porque aquí es el momento de contar. No sé, ella me está... A que ah, no puede activar no su... puede activar la cámara. No pasa nada, no pasa nada. Tranquila, tranquila. Ok, ¿habrá algún otro comentario? ¿Alguien que quiera comentar sobre de las cosas que ha escuchado, si le recuerdan otras? Porque uno cuando escucha asocia y empieza a recordar otras cosas, ¿no? Glorita, pues después de escuchar estas intervenciones, pues quiero es felicitar también a Lida y reconocer ese trabajo que ha desarrollado y pues indiscutiblemente a ti por todo ese trabajo también que nos compartiste. Hoy lo que contabas de ese momento en que hice mi primer taller allí en en tu taller, eso fue mágico y fue una emoción única que ya contaré después lo que significó y el cambio que me produjo. Pero como la exposición es de Lidita, quiero es pues reconocerle ese trabajo y pues como compañeros que fuimos en talleres y en experiencias, también escucharla me parece muy enriquecedor y también me ha movido mucho la emoción, la memoria yo vi cuando Lidita llegó a la Pombo y después cómo se integró al equipo y ya después como compañeros de trabajo fuimos haciendo talleres y compartiendo experiencia y imaginándonos cosas. Y especialmente el personaje de la brujita, que fue un personaje icónico, fue un personaje propio de esas experiencias. Pero también quiero resaltar, es que el TIEX es una explosión de vida, de imaginación. Por eso, de talleres de expresión creativa, creo que allí está una esencia muy importante que todavía, creo yo, nos permite seguir explorando y como tú dices, es algo que no se acaba y que queremos seguir siempre explorando y conociendo. Entonces, digamos, viendo la exposición de Lidita y escuchando las intervenciones, lo que me parece es que esto es un encuentro muy valioso porque nos permite valorar la metodología, pero no solamente como una metodología más, sino como una experiencia de vida. Y creo que en eso todas y todos coincidimos, en que eso llega hasta el fondo de nuestro ser. Y, y es desde ahí que valoro todo lo que se está conversando. Entonces, solamente quería aportar eso dentro de esta conversación. Gracias. Gracias, Oscar. Sí, yo, cuando tú hablas, yo estaba pensando también en que realmente las preguntas y las inquietudes que han generado todo es porque cómo construimos una pedagogía
un pensamiento pedagógico que sea nuestro, ¿no? Que nosotros vamos a tomar referencias de los grandes pedagogos del mundo, pero que podamos construir nuestra pedagogía desde nuestra realidad, de nuestra interculturalidad, desde nuestro territorio, desde lo que somos. Y me parece que solamente cuando esas experiencias variadas y múltiples empiezan a tomar cuerpo, como hoy Lida nos ha presentado, tratando de hacer en poco tiempo, como el cuento de Asimov con los hermanos, que narra la creación del mundo. Ella ha tratado de lograrme meter 25 años en 20 minutos, pero mostrándonos también la dimensión de su trabajo. Es ahí donde uno empieza a ver que es posible como profundizar y ampliar con el pensamiento de muchos. Y ahí sí que Lida, el aporte de cada uno es para construir un pensamiento colectivo que sea latinoamericano, ¿no? Y en el caso de Poli, que ella se atrevió a hacer su tesis de grado con la pedagogía TIEC, cuando su tutor no entendía un carajo lo que ella estaba presentando, porque no podía, o sea, porque nosotros sabemos que es difícil que la gente, que es lo que ustedes hacen, ¿no? Y ¿cómo es eso? ¿Y cuándo van a tener seriedad? ¿Y cómo es que juegan así? Y bueno, entonces ella también, ella se arriesgó como tú y se lanzó. Y venía aquí y rebañábamos digamos, de la bibliografía, de lo poco que yo tengo escrito, porque eso es un pecado que yo tengo, pero de lo que hay, de lo que podíamos asociar, de lo que encontrábamos para que ella pudiera darle respuesta a ese profesor, ¿no? Y sin embargo hizo la primera tesis de grado con la pedagogía aplicada a la psicología. Entonces, pienso que esas construcciones y esos son los aportes de cada cual desde su historia y esto, y es eso lo que queremos lograr en este diálogo pedagógico que ojalá se nos convierta en una constante de estudio y de profundización, porque algunos como docentes universitarios, otros desde nuestra labor de maestras, otros bueno, desde los distintos campos en los que estamos, yo pienso que podemos perfectamente después, vamos a hilar finito, después si agarramos un tema y lo vamos profundizando, ¿no? Pero por ahora ese es del panorama, ¿no? Paola levantó la mano, Paola. Sí, yo lo que quería decir con respecto a eso es que en verdad deben escribir. O sea, no me importa cuándo lo van a hacer, no me importa cómo lo van a hacer, pero lo tienen que hacer. O sea, todos los que están aquí y todos los que forman parte de la pedagogía no tienen excusa. Todo el mundo tiene que escribir al menos un artículo científico y publicarlo para que las personas que vayan a hacer investigación después puedan tener referencias bibliográficas. Porque si no, ninguna investigación es válida. Puedo decir con mucho orgullo que mi tesis va a ser referencia bibliográfica de las futuras generaciones para que no tengan que sufrir tanto. Así que quiero que ustedes también se comprometan y escriban. O sea, Lida, tú tienes que escribir ejemplo, dije. La antropología y la pedagogía tienen. No sé qué. Todo el mundo tiene. La chica de la alquimia, de la química. De la química a la alquimia. Un viaje por la pedagogía tiene. No sé, les hago los títulos a todos. Pero ahorita mismo tienen que comprometerse a escribir su artículo. A escribir el artículo científico. Porque en realidad, sí, jugamos, pero no es un juego. No es un juego lo que hacemos. Y ahí que se metió Ginny, yo voy a decir algo muy importante. Si no fuera por Ginny, yo no hubiese entendido nada. Porque digo, o sea, obviamente que es un proceso de muchas maestras, pero se necesita también acompañar al estudiante desde justamente el acompañamiento diario. Y el acompañamiento diario no solamente está, bueno, ya les dije lo de las bases de investigación, pero también está en el quehacer diario. Entonces, si Ginny no escribe su artículo sobre sus vivencias como maestra en Jacarandá, yo no sé qué va a pasar. O sea, yo no sé qué va a ocurrir porque Ginny todos los años me dice que se va a jubilar.
Entonces yo siento que soy una persona muy afortunada de haber conocido a Gloria, de haber conocido a Mona, de haber conocido a Ginny, de haber conocido a Lida en persona, pero yo pienso en los próximos 25 años, si a mí me va a tocar entrenar a la gente que está entrando y me va a tocar conocer a gente como yo que está totalmente loca y desquiciada y apagarle esos fueguitos y encender otros fueguitos, yo quiero saber si voy a tener ese temple que tuvo Ginny conmigo, porque gracias Ginny por todo. Igual gracias Mona, gracias Gloria, gracias maestras, porque yo que me honraron el día de hoy con ser la tallerista más joven, quiero que haya muchos más talleristas jóvenes y ya yo no sea la más joven, ya yo voy a ser la viejita. Y bueno, quería decir eso. Escriban, hagan la investigación y no se jubilen. Gracias. Karen, a propósito de tu experiencia, me acabo de acordar una anécdota y es que nosotros allá en La Pombo, cuando convocábamos jóvenes estudiantes universitarios para que se prepararan como talleristas en la feria, Henry, un compañero que va a hablar aquí, era uno de los, digamos, de los orientadores, de los mentores. Entonces, un chico que estudiaba química de la Nacional llevó una propuesta de hacer un taller de hacer sopas de colores, ¿no? No sé cómo ustedes llaman allá en la química, pero sopa de colores. Y entonces él escuchó la propuesta, pero como, claro, el chico no estaba. Y me acuerdo que Henry le dijo, venga hermano, ¿y a usted le gusta la sopa? Y él dijo, no, a mí no me gusta la sopa. Y dije, entonces, ¿para qué va a hacer un taller de sopa si no le gusta? Uno hace lo que le gusta. Y él, finalmente él cambió su propuesta para hacer, y se dio un taller de cartas con tinta invisible. Fue muy lindo con tinta invisible. Los chicos estaban súper emocionados haciendo el taller en la feria, escribiendo cartas, pero con tinta invisible. Entonces, pero sí me acordé de aquello de que si a ti no te gusta, ¿para qué? ¿Para qué? Tú tienes que partir de lo que tú sientes y de lo que a ti te gusta. Si a ti no te gusta ese cuento o si no lo quieres, no estás enamorada de ese cuento, déjalo. ¿Ves? Es lo tuyo lo que vale. Eso me hiciste acordar ahora con la química de esa anécdota que me pareció, siempre la recuerdo como muy, muy pedagógica, ¿no? Como una lección de pedagogía. ¿Mm? Bien, creo que con esto, no sé si alguien tiene algo más que decir. Virginia tiene la palabra. Y bueno, agradecerles a todos por la presencia, por estar aquí acompañándonos y enriquecer este conversatorio de una manera tan linda y tan sentida. Lida, gracias por esta exposición, Poli, por brindarnos sus experiencias. Y bueno, nada más decirles que tenemos 7 rondas por delante, todas muy interesantes, con gente muy linda. En la próxima viene Mona. Eh, Vamos a tener en ¿Tres? Tres, el sí. Catalina Zuluaga, Mona de memoria no me lo sé, tendría que y tener aquí Carlos. No, y Carlos. y Carlos Fon. Carlos, ajá, Carlos Fon. Ay, Carlos. Todos los jueves y viernes del mes de octubre vamos a tener pues esas 8 rondas y al finalizar el mes de octubre vamos a tener el encuentro presencial. Así que, como dijo Poli, definitivamente vamos a ir hilando y estas conversatorios van a quedar grabados, los vamos a subir al canal para que si hay algo que aquí les haya parecido importante que otra persona escuche, puedan compartírselo. Y bueno, agradecerles el tiempo, el cariño, la paciencia, las historias y a Gloria pues por gestar todo esto, porque todos estamos aquí de alguna manera vinculados a su huella en nuestras vidas. Así que gracias y pues sin más damos por concluido este primer encuentro, esta primera ronda y bueno, hasta la próxima. Gracias. Qué rico. Gracias. Hasta luego. Chao.